siendo renovados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta razón, diariamente nos encontramos para leer, para meditar, para reflexionar juntos sobre la palabra del Señor. Y lo hacemos un capítulo cada día con el deseo, con el plan de completar la lectura de toda la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 9 del libro de Isaías. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, al meditar en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia. Condúcenos con tu Espíritu, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 del libro de Isaías lleva como introducción una expresión: nos ha nacido un niño. En los pasajes introductorios se destaca de qué manera Dios había humillado en lo pasado la tierra de Zabulón y Neftalí, pero que en el futuro honraría a Galilea. Es un anuncio profético de Isaías. El versículo 2 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Oscuridad y una luz. Rebelión y un ministerio de reconciliación. Esclavitud y liberación. El nacimiento de ese niño iba a producir algo más que un canto navideño. El nacimiento de ese niño anunciado proféticamente iba a producir salvación. En el versículo 5 podemos leer: todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego y consumidas en las llamas. Y otra vez repite: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Era algo más que un niño. Era el anuncio profético del nacimiento de Dios encarnado en la naturaleza humana como el Hijo de Dios. Aquel niño que habría de nacer en Belén era algo más que un niño. Por eso dice el versículo 7, se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Por eso digo que era algo más que un niño. El nacimiento del Hijo de Dios significaba salvación, redención, restauración. Por eso los títulos: consejero, venía para aconsejar y para conducirnos hacia la salvación. Admirable, porque solo es posible admirar a quien, siendo Dios, se encarna en la miseria humana para redimirnos del pecado. Al mismo tiempo era el Dios fuerte, era el Padre eterno, era el Dios de siempre, era el Príncipe de la paz. Desde el versículo 8 en adelante nos encontramos con el enojo del Señor contra Israel. El Señor ha enviado su palabra, la ha enviado contra Jacob. De esto se entera todo el pueblo.
Versículo 10 dice, si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada, y si se caen las vigas de higuera, las repondremos con viga de cedro. Habla de la fragilidad. El versículo 12 dice, los sirios en el este y los filisteos en el oeste se comieron a Israel de un solo bocado. Ese pueblo frágil, indefenso, sometido por sus propias elecciones equivocadas, fue fácil presa de sus vecinos. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado y su mano aún sigue extendida. Versículo 13. Pero el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado. No ha buscado al Señor Todopoderoso. Por eso en un mismo día el Señor cortará cabeza y cola, palmera y junco. La cabeza son los ancianos, la gente de alto rango. La cola son los profetas, maestros de mentiras. Los guías de este pueblo, en lugar de guiar, extraviaron. Por eso dice versículo 17, no se complacerá el Señor en los jóvenes, ni se apiadará de huérfanos y viudas, porque todos ellos son impíos y malvados, y sus labios profieren necedad. A pesar de todo esto, su mano todavía sigue extendida. Versículo 19. Por la ira del Señor Todopoderoso arderá en fuego la tierra y el pueblo será el combustible. Nadie se compadecerá de su hermano. Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero se quedarán con hambre. Otros lo que está a su izquierda, pero no quedarán satisfechos. Concluye el capítulo diciendo, Manasés se comerá a Efraín y Efraín a Manasés, y los dos juntos atacarán a Judá. Por eso la ira de Dios no se ha aplacado y su mano aún sigue extendida. Llegaron al punto de pelearse entre hermanos y Dios no podía aprobar de ninguna manera la conducta ruin, violenta, rebelde de aquellos a quienes habían sido amados, pero que sin embargo estaban rechazando las oportunidades que el cielo le concedía. Este es un capítulo de contraste. Por un lado, quienes rechazaron la voluntad, el amor, las promesas de Dios, sometidos al juicio de un Dios cuyas manos para juzgar siguen extendidas. Pero por el otro lado, un niño que habría de nacer, que también extendería sus manos para que desde la cruz pudiera redimirnos con su muerte y con su justicia. Sí, quienes no aceptan las manos extendidas de aquel niño que siendo grande terminó crucificado en una cruz, tendrán que vérselas con las manos extendidas de un Dios que hará justicia para terminar con el pecado y con los pecadores que insistieron en sus pecados. Pero todos nosotros tenemos oportunidades de ser alcanzados por la gracia, por el sacrificio y por el amor del Señor. Que en este momento podamos recibirlo una vez más o por primera vez y sentirnos llenos de la gracia y de la nueva oportunidad que Dios nos concede. Ahora vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la profecía y la promesa de aquel niño que habría de nacer entre nosotros y que cambiaría la historia del mundo. Te damos gracias porque hoy leemos la profecía que cuando Isaías la escribió estaba en el futuro, para nosotros ya fue cumplida en el pasado. Gracias por el nacimiento, gracias por la vida, gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Queremos aceptar en el símbolo de sus manos extendidas su sacrificio y su justicia para poder caminar de tu mano, hacer tu voluntad y no exponernos a las manos extendidas de tu juicio. Gracias por recibirnos. En el nombre de Jesucristo Jesús, te agradezco. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Fue un gusto poder estar juntos nuevamente. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.